¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, queridas familias, queridos niños y niñas, a una sesión más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología con la actividad ¿Cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? Los recursos para esta actividad son un cuaderno de apuntes u hojas de reusos, lápiz, borrador, colores, el vagón número 1 del tren de los aprendizajes, ¿te acuerdas? Y los trabajos realizados en la semana 22 y 23. Niños y niñas, cuéntales a tus familiares que hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1 para revisar junto con ellos lo que aprendiste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué dificultades surgieron? A partir de eso, plantearás acciones que te permitan mejorar para lograr tus aprendizajes. ¿Ya estás preparado? Y nos vamos a la estación 1. Muy bien, trabajaremos juntos. Tú puedes. Nuestras metas de hoy: revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche, identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón y proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. Inicia el recorrido haciendo tu primera parada en la estación 1, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Para recordar lo que trabajaste para aprender sobre el día y la noche en la actividad de día o de noche. Entonces hoy vas a observar detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche que se encuentra en tu portafolio. ¿Te acuerdas? Vamos, búscalo, tú puedes. Con la ayuda de un familiar, vas a leer los siguientes pasos que realizarás para revisar detenidamente la actividad. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste en la actividad de día o de noche, parte 2 de la semana 22. Presta atención. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Paso 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? En este caso, el desafío o meta de la actividad fue, ¿te acuerdas? Sí, describir cómo se produce el ciclo de día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Paso 2. Vas a revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Paso 3. Vas a observar cómo lo hice, identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Y por último, paso número 4, pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? Observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 1 que corresponde a la estación 1 y vas a ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Y qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Entonces, manos a la obra. Ustedes pueden, son campeonas y campeones. Paso 1. ¿Te acuerdas el primer paso? Sí, ¿verdad? El paso número 1 es identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad.
En tu cuaderno u hoja de reuso vas a responder estas preguntitas con el apoyo de un familiar y vas a escribir tu respuesta en el espacio que corresponde del vagón 1. ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces vas a revisar en tu portafolio las actividades que se trabajaron. ¿Qué hicimos en la actividad? ¿Te acuerdas lo que hicimos? Sí, ¿verdad? Se trabajó la actividad de escribir cómo se produce el ciclo de día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. Luego vas a responder, ¿cuál fue el trabajo a presentar? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que presentaste? Sí, realizaste y presentaste un esquema sobre cómo se producía el día y la noche. Paso número 2. En este paso vas a revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. ¿Te acuerdas? Sí, en este paso vas a observar para explicar por qué ocurre el día y la noche, ¿qué debes hacer? Sí, describir cómo se produce el ciclo de día y la noche, ¿debido a qué? Debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ahora vas a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad de día o de noche. Flor se ha dado cuenta que para lograr el desafío o meta debe responder a la pregunta de investigación y comprobar si su respuesta es correcta. Esta pregunta fue, ¿por qué ocurre el día y la noche? Entonces, como Flor no estaba muy segura, marcó dos posibles respuestas. Ella marcó porque el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina, pero también marcó porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol y de sus lados. Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias y al investigar la comprobamos. Reflexiona con un familiar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Te acuerdas? ¿Cuál de las respuestas de Flor te parece que responde mejor a la pregunta de investigación y por qué? Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acciones sugeridos. Elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que la alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. Hola amiguitos y profesora, voy a explicar por qué ocurre el día y la noche. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra. Pero yo me muevo, doy una vuelta y en Perú estaría de noche. En mi espalda china estaría de día porque la linterna la ilumina. Bien, niñas y niños, entonces Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo de día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Según lo leído sobre lo que explicó Flor,
¿Crees que lo logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Paso número 3. Vas a observar cómo lo hice, ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Recuerda, Flor, con la ayuda de su familiar, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurre el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción leída en el texto anterior. ¿Identificó que se mueve el sol o la tierra? Ella hizo yo me muevo, doy una vuelta y ella es la tierra y se mueve. ¿Logró identificarlo? Sí, ¿verdad? Entonces voy a marcar o voy a colocar un check. Voy viendo cada descripción, cada criterio y vas marcando si lo logró. ¿Relacionó el sol y la tierra? ¿Describió que el sol ilumina a un lado de la tierra? ¿Sí o no? ¿Es correcto? ¿Eso fue lo que hizo Flor? Sí, ¿verdad? Entonces voy marcando. Y así vas a seguir leyendo cada criterio y vas a ir marcando si lo logró o no. Ayuda a Flor. ¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Dónde podría buscar la información que le falta? Vamos, ustedes pueden, son campeonas y campeones. Bien, niñas y niños, después de observar la experiencia que realizó Flor, entonces responde a estas preguntas. ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto de día o de noche? Para dar su respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche, ¿cómo lo sabes? A ver, entonces, ¿creen ustedes que ella utilizó esta información? ¿Qué opinan? Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez ver un video con la ayuda de un familiar para complementar sus ideas sobre el movimiento de rotación a la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Mira cómo lo hizo. Estas son las actividades que ella fue marcando de acuerdo a la experiencia que realizó. ¿Te acuerdas que tú también lo hiciste? Sí, ¿verdad? Entonces, ayudemos a Flor y vamos a ir marcando si logró cada criterio. ¿Identificó quién representaba el sol? A ver, vamos observando. ¿Llegó a identificar? Sí, ¿verdad? Sí logró. ¿Qué representa tu familiar con la linterna? Ella marcó el sol. Entonces, sí lo logró y lo marcamos. ¿Identificó quién representaba la tierra? A ver, vamos a observar si Flor llegó a identificar. Sí, ¿verdad? Sí lo logró. Dice, ¿qué representa con la imagen de la casa que gira? Ah, representa la tierra. Entonces, sí lo logró. Describió qué sucede cuando la persona que representa la tierra gira sobre sí misma. Observamos, ¿logró realizarlo? Sí, ¿verdad? Ella marcó la luz de la linterna ilumina una parte del cuerpo. Entonces, sí lo logró. Luego dice, identificó cuándo es de día y cuándo es de noche. Si observamos, niñas y niños, ella realizó este experimento. Sí logró representar, ¿no? Sí logró identificar el día y la noche. Pero el detalle está en que no logró responder a estas preguntas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos marcando. Tú puedes. Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Cómo respondiste? Observa. Esto es lo que Flor realizó. Logró identificarlo, pero se olvidó de responder las preguntas del paso 2 y 3. Entonces hay que responder estas preguntas. ¿Cuándo representaste tu casa de día y por qué? ¿Te diste cuenta? ¿Recordaste cuándo lo representaste? Sí, ¿verdad? Cuando estabas frente
a la luz de la linterna, entonces representaste de día. ¿Y cuándo representaste tu casa de noche? Sí, cuando diste la espalda, ¿verdad? Y cuando la linterna ya no iluminaba la casita. Bien. Mientras la Tierra gira, la luz del sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él. Por eso es de día en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. Mira cómo gira la Tierra, cómo va girando y cómo alumbra cuando está frente al sol y cómo está oscuro cuando está lejos del sol. ¿Te das cuenta? La experiencia con el modelo sobre el día y la noche le sirvió a Flor para hacer su explicación. ¿Qué crees? ¿Cómo lo sabes? Responde. Tú puedes, eres campeona y campeón. Bien, ahora antes de explicar por qué ocurre el día y la noche, Flor respondió a la pregunta de investigación completando el siguiente esquema. ¿Te acuerdas? Tú también lo hiciste, ¿verdad? Muy bien, recuerda, los esquemas nos ayudan a organizar nuestras ideas para explicar o dar respuestas a una pregunta u organizar la información de un tema. Entonces, presta atención. Esto fue la experiencia que realizó Flor para poder identificar el día y la noche y así poder responder este esquema. Y estas son las preguntas. ¿Representó Flor en qué lado de la Tierra es de día o de noche? A ver, este es el esquema que hizo Flor y esto fue lo que ella completó. ¿Logró representarlo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí logró representarlo. ¿Y cómo lo sabemos? Ah, por la experiencia que ella lo hizo, por el experimento, ¿verdad? Igual que tú lo hiciste también, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? ¿Qué ideas del esquema utilizó en su explicación? Mira, aquí tenemos sus respuestas y estas son las ideas que ella utilizó para poder explicar de día y de noche representando su experimento. ¿Cuál de las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? ¿Cómo lo sabes? Recuerda que aquí tenemos las preguntas, ¿sí? Y ella, a través de la experiencia que realizó, pudo comprobar y de esa manera poder responder a las preguntas. Bien, pero al inicio ella dio dos posibles respuestas, ¿te acuerdas? ¿Por qué el sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina? Pero también marcó porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados. Entonces, ¿cuál de ellas es la posible respuesta? Según lo que hemos venido observando y lo que tú has observado también en tus actividades. Sí, ¿verdad? Ya tienes la respuesta. Sí, la posible respuesta a la pregunta de investigación fue porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados. ¿Cómo lo sabemos? Porque por la experiencia que se ha realizado, así como hizo Flor, y porque también hemos revisado la información. Muy bien, fácil, ¿verdad? La Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre del movimiento de rotación. Flor le comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Les contó que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que le causa dificultad es a veces leer textos informativos porque demora en hacerlo. Sin embargo,
se siente bien cuando recibe ayuda o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas le ayudan a ordenar sus ideas. ¿Te das cuenta? Paso 4. Llegó el momento de pensar. ¿Qué debo hacer para mejorar mi trabajo? ¿Te acuerdas que esta pregunta se encuentra en el vagón que vas a tener que responder? Sí, ¿verdad? Entonces, según la respuesta anteriores, responde ¿qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo? Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué debería hacer? ¿Qué le propones? Y si no logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para que la próxima vez lo haga mejor? Flor piensa que hizo bien la experiencia del modelo, pero cree que debe mejorar. ¿En qué debería mejorar? ¿Qué le propones? Claro, quizás leer más, volver a leer, ¿no? Volver a leer nuevamente los textos informativos para que de esa manera le pueda ayudar a desarrollar los esquemas. ¿Cuál crees tú? Vamos, tú puedes. Comenta con tu familiar sobre las respuestas a la pregunta del vagón de Flor. Observa, ¿qué acciones hizo bien? Ella registró la experiencia con el modelo. Usó el modelo para describir por qué ocurre el día y la noche. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Bueno, revisar información de fichas, libros para completar o mejorar sus explicaciones. ¿Te das cuenta? Ahora, Flor, con la ayuda de su familiar, leyó nuevamente la ficha informativa de día y de noche y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso de día y la noche para mejorar su explicación a la pregunta de investigación, usando el modelo ¿por qué ocurre el día y la noche? Presta atención. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque el sol alumbra este lado. Pero si la Tierra gira, yo sobre sí misma lentamente en Perú, va oscureciendo hasta que dé de noche al otro lado de la Tierra, es decir, mi espalda, donde está China. Sería de día porque el sol ilumina, ¿verdad? A través de la linterna. El movimiento de la Tierra se llama rotación y cuando gira sobre sí misma produce el día y la noche. Interesante, ¿verdad? Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos con ayuda de un familiar y luego completar las preguntas del vagón 1 con la información que recogiste en la estación 1. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Entonces tú vas a completar cada preguntita siguiendo los pasos para que puedas desarrollar estas preguntas que se encuentran en tu primer vagón. Vamos que tú puedes, eres campeona y campeón. Ten en cuenta lo siguiente. Toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste estas actividades. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio. Con ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón 1, lee nuevamente lo que escribiste. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. Y luego dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades.
Bien, niñas y niños, cada vez lo hacen mejor. Ahora es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón 1. Después de responder las preguntas, entonces vas a responder estas preguntitas también que te pueden ayudar a seguir mejorando. Respóndela con la ayuda de un familiar. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Por ejemplo, revisar mis metas o desafíos en cada actividad. ¿Qué tengo que mejorar? Por ejemplo, leer atentamente cada indicación de la actividad. ¿Cómo puedo mejorar para lograr las metas? Y así vas a ir respondiendo. ¿Qué estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Y cómo me he sentido identificando mis logros y dificultades? Vamos que ustedes pueden, sí, cada vez lo hacen mejor. ¡Bravo! Bien, con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno u hoja de reuso y colorea el color según corresponda a cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. Vas a ir coloreando todo el cuadrante del 1 al 3. Recuerda que si coloreas todo hasta el número 3, quiere decir que te sentiste muy bien. Si te sentiste regular, pintas el número 2 y si te sentiste no tan bien, pintas el número 1. ¿Sí? Entonces vas mirando, al ver mis logros, cómo te sentiste y vas pintándolo de acuerdo a cómo tú te sentiste. Igual con las demás actividades. Vamos que tú puedes. Bien, niñas y niños, entonces llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Vas a leer las metas mencionadas al comienzo de la actividad y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Llegó el momento entonces de que puedas revisar tus actividades y poder completar las preguntas de tu vagón. No te olvides, vamos que sí se puede. Ustedes son campeonas y campeones. Un abrazo, nos vemos mañana.